Muy bien, hermanos y amigos y todos los que nos van a escuchar en esta mañana, quisiéramos darles una cordial bienvenida. Nos encontramos nuevamente en este lugar, vamos a estudiar un tema más y quisiéramos que ustedes también sean parte de este estudio para el día de hoy. Estamos estudiando este tema que en todo el mundo se está estudiando, el tema del Espíritu Santo, y quisiéramos llegar a una conclusión de saber que el Espíritu Santo no es una tercera persona de la Trinidad, como lo menciona el catolicismo romano, sino que es el mismo Cristo. En esta mañana tenemos nuevamente a nuestro hermano Eduardo y quisiéramos también sus palabras de él para poder comenzar este estudio. Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos hermanos, amigos y a todos los que van a ver estos videos. Es importante estudiar la Escritura y entenderlo. Recuerden que no siempre son las personas que tienen la verdad, porque en la palabra de Dios nos dice toda la verdad, no podemos decir con seguridad que nosotros tenemos la verdad, pues es el Espíritu Santo el que nos hace entender y nos da a comprender lo que necesitamos nosotros saber, vamos a decir, ansiosamente, porque podíamos estar adorando a otro Dios, el cual es el enemigo, y de alguna manera perderíamos nuestra salvación, hermano. Así es. Entonces, hermanos, antes de poder escudriñar las Escrituras, quisiéramos que ahí donde estén ustedes nos puedan acompañar. Vamos a orar, vamos a darle parte al hermano Eduardo para que comience con la oración y luego vamos ya a desarrollar este estudio que tenemos para el día de hoy. Listo, vamos a inclinar el rostro donde tú te encuentres y vamos a pedir al Señor que nos ayude en este estudio que tenemos para esta mañana. Oremos. Bendito Señor, en esta mañana estamos reunidos con el propósito, Señor, de escudriñar nuevamente tu palabra, y queremos que nos ayudes a entender parte por parte lo que es necesario, Señor. Tu Espíritu está con nosotros, lo sabemos, Señor, ahora con más seguridad de que es el Consolador, es el mismo Cristo despojado de su personalidad humana, y está con nosotros en estos momentos para enseñarnos las cosas. Si hay algo que no entendemos, quisiéramos sabiduría para poder entenderlo y poder también compartir a las otras personas que están escuchando, viendo estos videos, el cual sé que van a ayudar a muchos para que puedan entender lo que significa escudriñar las Escrituras. Señor mío, sé tú nuestro Maestro y ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, y todos los que se conectan ya a este medio a través del canal de Facebook, quisiéramos darles una cordial bienvenida nuevamente. Vamos a comenzar este estudio. Y como título tenemos para este día, hermano Eduardo, el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque veníamos viendo de que desde donde el Espíritu Santo está actuando y está siguiendo los pasos a las personas que quieran entender. Porque decíamos los otros estudios que anteriormente solamente estaba el Padre y el Hijo, y cuando la raza caída ha caído, se ha quitado la oportunidad de estar ahora con el Padre, solamente Cristo, y vemos en muchos de los textos del Antiguo Testamento de que Jehová significa Cristo. Él fue el que les acompañó en el desierto. Entonces nos damos cuenta de que Cristo en espíritu estaba con Israel, con el pueblo escogido, pero ahora cuando Cristo viene, vamos a darnos cuenta de que el Espíritu Santo que estaba en el tiempo del Antiguo Testamento ya no está, porque ahora Cristo está con ellos, ¿no? Especialmente en persona. Entonces, hermano, vamos a desarrollar este estudio esperando que podamos nosotros escudriñarlo, meditarlo, y que no actuemos rápidamente en contradicción, sino que escudriñamos las Escrituras para poder
con seguridad decir que esto no es así. Así es. Muy bien, entonces quisiéramos comenzar con este texto bíblico que nos va a ayudar mucho a poder comprender de repente y a poder dar a conocer lo que significa las Sagradas Escrituras. En el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, dice el verso 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Con este texto bíblico quisiéramos comenzar porque toda la escritura es inspirada por Dios. Nada de lo que vamos a tocar nosotros va a ser lo que hemos inventado. Simplemente de lo que se ha escrito, nosotros vamos a leerlo. Si no está de acorde a lo que ustedes puedan pensar, no podemos meternos en problemas con ustedes, solo que quisiéramos que ustedes lo lean y puedan meditarlo para poder entender qué significado tiene. Entonces dice que la escritura es útil para enseñar, miren, también para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A ese punto queremos llegar, a la justicia perfecta, y entonces en esta mañana vamos a comenzar este estudio. ¿Hermano Eduardo? Ok, vamos a desarrollar, vamos a hacernos algunas preguntas en las cuales vamos a responder, porque vemos en el Antiguo Testamento que estando Jesús se habló del Espíritu, el cual vamos a identificar qué Espíritu era, si era el Espíritu Santo, como nuestros hermanos católicos y muchos de los hermanos protestantes dicen que es la tercera persona de la Trinidad, o deidad, como lo dicen, diferente al Padre y al Hijo. Entonces, la primera texto bíblico que podemos encontrar es en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Así Cuando se manifiesta y el Espíritu Santo y el mismo apóstol Juan, el que lo esperaba, dice claramente que cuando venga Cristo los va a bautizar en agua y en espíritu, ¿no? Vamos a ver el texto, hermano. Muy bien, tenemos el capítulo 3 del libro de Mateo y vamos a encontrar ahí en el verso... Vamos a encontrar en el verso 6 y luego vamos a leer más adelante, vamos a ir al verso 11, vamos a saltear. El verso 6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Noten que en esta ocasión Juan el Bautista estaba bautizando con agua, es el cumplimiento que se estaba dando en él, y estaba bautizando con agua. Pero el verso 11, el mismo habla y dice: yo a la verdad os bautizo, dice, en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, dice Juan el Bautista. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Tremenda declaración a lo que él enfatiza para su época, que cuando venga el Espíritu va a ser una obra sorprendente. Bautizará, dice, en lo que representa el Espíritu y el fuego. Entonces eso es lo que vamos a encontrar ya enfatizando el Nuevo Testamento y al comenzar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces en el capítulo 3 de Mateo 11 nos dice, Juan está hablando y dice: cuando venga, dice, yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí es más poderoso que yo y él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces acá ya Juan estaba anunciando la llegada del Espíritu Santo, pero vamos a ver ahora el bautizo de Jesús, el cual
sucedió un acontecimiento extraordinario cuando Jesús salió del agua, ¿no? Y ahí vamos a ver que menciona a ese espíritu que estaba sobre Cristo. Muy interesante. Entonces, vamos a buscar el capítulo 3 del libro de Mateo y lo vamos a encontrar en el verso 16. Si ustedes se centran, dice, y Jesús después que fue bautizado, dice, ya está siendo bautizado por agua, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios. Noten la expresión de la palabra, y vio al Espíritu de Dios, dice, que descendía como paloma y venía sobre él. Interesante declaración que está haciendo el escritor Mateo. Así es. Entonces, podemos decir que es el Espíritu Santo, y muchos de nuestros hermanos que estudian estos temas dicen, esta es la tercera persona, ahí se manifiesta, pero nos estamos dando cuenta de que el texto dice que era el Espíritu de Dios. Pero para poder entender tenemos que ir al testimonio, y el testimonio nos tiene que decir algo para poder estar acorde si realmente es el Espíritu Santo, como muchas de las personas dicen, o quién es este Espíritu Santo que está descendiendo sobre el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Entonces, Amén. Veamos lo que dice en el Deseado de todas las gentes, la página 86, el párrafo 4, nos dice de esta manera, escuchemos atentamente. Nunca antes se había escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo. Cuando Cristo fue bautizado, el libro de Daniel capítulo 9 dice, a la última semana se confirma el pacto del ungimiento del Mesías, refiriéndose al bautizo de Jesús. O sea, sabemos que el ungimiento es el poder, ¿no? El poder que se da a la persona para que pueda actuar. En este caso, Cristo iba a recibir el poder para realizar ahora su ministerio. Y dice acá, los ángeles estaban ansiosamente de llevar un mensaje de consuelo, porque sabemos que el trabajo que iba a hacer nuestro maestro era automáticamente un sacrificio arduo. Entonces aquí nos dice que los ángeles querían dar ese mensaje, pero sigue diciendo la sierva de Dios, pero no, dice, el Padre mismo contestaría la petición de su Hijo. Dice, sale directamente del trono rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuada del manso y humilde. Ojo a esta parte, dice que sobre la cabeza del Salvador, dice, se posa no la paloma, porque acá nosotros pensamos que la paloma es el Espíritu Santo, y vemos a la Iglesia Católica que lo menciona como el Espíritu Santo. El mismo Papa agarra una paloma, sobre sus manos, lo tira hacia arriba, representando el Espíritu Santo. Pero aquí dice que era en forma de paloma, no era una paloma, era en forma de paloma, el cual dice que del cielo se posaron rayos de la más gloriosa luz, dice, ¿no? ¿Quién representaba? El mismo Padre, dice. El Padre estaba posándose ahora en su Hijo diciendo al mundo entero de que, así como en la creación, el Padre y el Hijo tendrían que estar juntos, dándonos un ejemplo que nosotros necesitamos estar unidos con lo divino. Ahí nos damos cuenta de que no es una persona diferente al Padre y al Hijo, es el mismo Padre que está posando sobre el Hijo. Y ahí está la respuesta a lo que decíamos. Es el Espíritu Santo el que está posándose en Cristo, pero nos damos cuenta que es el Padre el que está posándose frente o encima del Hijo. Glorificando al Hijo. Exacto. Y acá nosotros nos damos cuenta que el capítulo 4 del mismo Mateo 4.1 nos dice, vamos a leer, hermano, ¿qué nos dice? 4.1. Mateo 4.1. Vamos a buscar el libro de Mateo y vamos a leer
el verso 1. Mateo 4, verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, nos damos cuenta acá que, hablando de la naturaleza de Cristo, decíamos que la mente que Cristo tenía era divina, pero no el poder del cielo que él tenía estaba con él. Solamente la mente divina la tenía, y por lo tanto él necesitaba del poder. ¿Y el poder de quién? Del Padre, porque en este caso el Padre era el único autor de que podía ayudar al Hijo. Por esa razón el mismo Maestro en muchos de los evangelios dice que no hace nada sino por el Padre, ¿verdad? Así es. Interesante. Entonces acá, hermano, termino diciendo de que el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu del Padre le lleva al Hijo al desierto para una preparación para su ministerio, ¿no? Exacto. Y acá hay una declaración muy interesante corroborando al Espíritu del Padre o al Espíritu de Dios. En el capítulo 12 del libro de Mateo, verso 28, cuando menciona el autor y dice: pero si yo por el Espíritu de Dios, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Noten la expresión y miren lo que dice: pero si yo por el Espíritu de Dios, está hablando nuestro Señor Jesucristo, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, ¿no? Un punto más como que se agrega hablando del Espíritu del Padre, ¿no? Hablando del Espíritu de Dios. Entonces, lo que desciende como o en forma de paloma es el Espíritu del Padre. No es específicamente el Espíritu Santo como se pretende mencionar en el catolicismo romano y también en muchos protestantes e incluso en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso quisiéramos que se quede zanjado como para poder nosotros comprender que no estamos hablando de un tercer ser, no estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad como corresponde hacia los que tienen este tipo de creencia, ¿no? Sino estamos hablando de una manera tan correcta, tan enfática como podríamos llamarle, que es el Espíritu del Padre, que viene a poseer en una forma gloriosa al Hijo, porque va a comenzar su ministerio. Exacto, y hermano, aquí vemos de que puede haber la contradicción de decir de que estando Cristo estaba el Espíritu Santo y trabajaban juntos en ese sentido diferente, pero la Escritura no nos muestra así, ¿no? De hecho. Hay otro texto que tenemos cuando Cristo está con sus discípulos vamos a decir, en la etapa final de estar él en la tierra, y dice: sopla el Espíritu, de su Espíritu, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver ese texto para... Vamos a buscar el capítulo 20 del libro de Juan y vamos a leer el verso 22 y vamos a encontrar esa declaración por el apóstol cuando menciona en qué momento les envía ese poder, ¿no? Les envía el Espíritu, pero ya el Espíritu Santo. Y creo que queda claro porque entra ya a tallar acá la palabra Espíritu Santo. Miren lo que dice el verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibir el Espíritu Santo. Era en la ocasión donde se aparece a sus discípulos en el aposento alto. Y el mismo Señor Jesucristo sopla, dice, este aliento, este poder, y le dice: recibid el Espíritu Santo. Exacto. Por esa razón decimos a todos, hermanos, que escudriñemos las Escrituras para entender qué espíritu es el que está actuando en la tierra cuando Cristo está en carne y hueso frente a todos los seres humanos. Ahora dice, vemos acá que es la parte final. Recuerden, si nosotros nos vamos al capítulo de Juan 3, vemos que tiene un acontecimiento con Nicodemo. Nicodemo se presenta ante el maestro y el Señor le va a dar una respuesta práctica a Nicodemo, ¿verdad? Porque Nicodemo
sentía de que le faltaba algo. Y ahora el Señor le va a decir, vamos a ver en el capítulo 3 de San Juan. Muy bien. Si tenemos ahí la conversación de estos dos personajes, vamos a comenzar leyendo desde el 3. Y le dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Exacto. Vamos a decir, hermanos, que acá está la respuesta importante para nosotros entender de que el Espíritu Santo no puede estar, o vamos a decir, una persona diferente al Padre y al Hijo no puede estar en la tierra, porque ni esa tercera persona ni el Padre podían estar en la tierra, por motivo de que leíamos iniciando estos estudios que después de la caída de Adán y Eva no había contacto de lo divino con lo humano. Tenía que ser uno igual al hombre para que pueda manifestarse al hombre. Porque si no es así, no podían estar. Entonces, la pregunta está: ¿cómo puede el Espíritu Santo estar en la tierra y pensar de que las personas puedan ver o puedan sentir a ese poder cuando ese Santo Espíritu que ha provenido del cielo es santo? Y vemos la escritura, leíamos también en Éxodo 33, cuando Moisés dijo: quiero verte, Señor, y el Señor le dijo: sí, pero no me vas a poder ver todo, porque si me ves vas a morir. Entonces, si tú te das cuenta, en el capítulo 59 de Isaías 2, hermano, dice que hay una separación, ¿verdad? Una separación de lo divino con lo humano. Ya no puede haber un contacto. Pero leíamos también un testimonio interesante, donde después de la caída de Adán, el Padre le da la responsabilidad al Hijo para que él se encargue de la raza humana, ¿verdad? Entonces, si tú te preguntas, mi querido hermano y amigo, el Espíritu Santo podría trabajar junto con Cristo cuando el Espíritu Santo es un ser santo, y estar con la persona nos mataría, ¿verdad? Es imposible. Entonces, en este caso, el único trabajo que realizaba era Cristo, en persona y también en espíritu, porque decíamos que en el principio el Padre y el Hijo eran espíritus, no eran carne y hueso como ahora. Y de esa manera nos damos cuenta de que el Espíritu Santo era una promesa, el cual lo vamos a ver en San Juan, ¿no? En San Juan 14, y vamos a darnos cuenta 14:26 de San Juan, ¿ya? 14:26. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a buscar el libro de San Juan, el capítulo 14 y el verso 26, ¿no? Entonces, lo que mencionaba el hermano Eduardo, hablando acerca de esta promesa, en el Antiguo Testamento no se había manifestado porque de alguna razón se estaba manifestando el poder de Cristo en lo que representa para esa época, y en el Nuevo Testamento vendría a tallar el Espíritu Santo, ¿no? Ustedes pueden corroborar con la Escritura desde el Génesis hasta el libro de Mateo y no van a encontrar la presencia del Espíritu Santo. Claro que en muchas ocasiones va a estar tres distintivos que sí se representa, pero que no está con este mismo nombre. Entonces, el verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, miren qué interesante la declaración, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿no? Es una declaración en el momento preciso cuando va a ser ya entronizado el Espíritu
de Cristo, el Espíritu Santo. Exacto, entonces la pregunta que muchos nos hemos hecho es, ¿desde cuándo el Espíritu Santo tenía que manifestarse en la tierra? Recuerden que Cristo vino a hacer un trabajo, enseñar a sus discípulos, pero acá vemos que cada vez que menciona un espíritu, le está diciendo que Él tiene que irse para que el Espíritu Santo pueda llegar, ¿no? Uh-huh. Y por esa razón dice el versículo 26 del capítulo 14, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, es como hacer un cambio, ¿verdad? Un cambio de persona y decir, mira, yo me voy, pero envío a otra persona, te va a recordar. Pero algo interesante que en el mismo texto dice que ustedes ya lo conocen, dice, ¿no? Esa es la partecita interesante, hermano, si lo podemos leer. Muy bien, entonces dice acá, en aquel día, vamos a leer el verso 20, ¿sí? En aquel día dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros, anunciando esta parte de lo que iba a suceder, pero en el mismo capítulo, y en el verso 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces, él mismo responde, Jesús le dijo, tanto tiempo hace con vosotros, y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Y cómo puedes, dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, quisiera enfatizar esta parte porque hay algo que de repente no podamos comprender, en que cada uno es un ser personal y en ese sentido, al no entender que cada uno, tanto el Hijo como el Padre, es un ser personal, podríamos pensar que estamos hablando de un solo ser, porque eso es lo que piensa el catolicismo y muchos protestantes, que cuando hablamos nosotros de Cristo estamos hablando de Dios, o cuando estamos hablando de Dios estamos hablando de Cristo, y no es así, porque cada uno es un ser personal, cada uno tiene una personalidad distinta. El Padre tiene una personalidad distinta, el Hijo tiene una personalidad distinta. Entonces, en este caso, quisiéramos que puedan entender, a los que van a escuchar este audio, van a ver este video, quisiéramos que entiendan que cada uno es un ser personal. Entonces, el Señor menciona acá, Él está mostrando a Felipe, Él está diciendo, yo y mi Padre somos uno. ¿Por qué? Porque a través del carácter tú has visto al Padre, tú me conoces. Entonces lo que el hermano Eduardo nos está mencionando es cuando le dice, ustedes ya me conocen, ¿no? Exacto, en este caso vamos a ir al capítulo 16 de Juan, el versículo 7 al 11, y vamos a darnos cuenta que Cristo ya está a punto de irse de la tierra, pero los discípulos están tristes porque su maestro se va, pero acá les da un alivio a ellos. ¿Qué dice? Muy bien. 16 del 7 al 11. Muy bien, entonces dice, pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os enviaré. Entonces acá menciona, era imposible, dice, que si él no se fuera, el Espíritu Santo vendría. ¿Por qué motivo era imposible, no? Era ahí de poder escudriñar que Cristo como carnal, como ser humano, no podría estar en todas partes. Y era necesario que vaya y que envíe el Consolador, que sí sería la omnipresencia de Jesucristo en todo lugar. Entonces dice el verso 8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El verso 11 menciona, ¿no?, que Él va, dice, pues ya al cielo para que en este planeta Tierra acontezca todo lo que hoy en día nosotros no podemos entender, ¿no? Esa presencia espiritual de Cristo
que ni aun sus discípulos en algún momento lo entendieron, pero después ellos ya lo entienden a perfección. Exacto, y nos damos cuenta que es necesario que yo me vaya, dice, para que venga. Se dan cuenta de que acá nos estamos dando cuenta que el Espíritu Santo no podía trabajar en los corazones de los hombres antes que vaya Cristo. No podía trabajar. Y estaba trabajando el Padre y el Hijo. El Padre estaba trabajando en su espíritu dentro del Hijo y manifestándose. Recuerden lo que decía en primeros escritos, ¿no? En la página 55, cuando la sierva de Dios pregunta al mismo Jesucristo diciéndole, el Padre tiene forma, y el mismo Cristo le dice, sí, ¿no? Sí, tiene forma, pero tú no puedes verlo porque si tú lo ves vas a morir. Pero hay algo interesante en este página de este libro, Primeros Escritos, donde dice que del Padre salía una luz hacia el Hijo y del Hijo hacia la raza humana. La raza que seguía a Cristo, ¿no? Entonces, de la misma manera, cuando el Espíritu de Dios trabajaba aquí en la tierra, se manifestaba a través del Hijo, nunca solo, porque recuerden que el Espíritu es santo y de alguna manera podía matar a la raza caída. Solamente Cristo podía ser el intercesor entre Dios y el hombre. Entonces, en el capítulo 14, hermano, versículos 16 y 17 de Juan, nos damos cuenta que acá el mismo Cristo les está diciendo a sus discípulos, ustedes ya lo conocen al Espíritu Santo. Así es. ¿Verdad? Vamos a leer, hermano. Muy bien, entonces dice el verso, pero si leemos desde el 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces ahí comienza a decirles, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿no? Y dice, para que esté en vosotros para siempre. Es interesante porque había venido a quedarse para siempre. Esa palabra para siempre sería hasta el fin de los tiempos. Entonces, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, es inaudito, o podríamos decir, no tendría sentido preguntarle a alguien si le conoce porque no le conoce. Podríamos nosotros preguntarle a alguien que no estudia la Biblia y diría, ¿pero de qué me hablas? Yo no entiendo, no conozco. Entonces dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Los discípulos ya habían tenido una relación con el Maestro desde el momento que ellos fueron llamados. Ya tenían esa relación y lo conocían. Entonces por eso dice, pero vosotros le conocéis. No le dice me conocen, sino dice le conocéis, porque se está refiriendo a un poder que iba a venir, ¿no? Entonces le dice, porque mora con vosotros y estaré en vosotros. Interesante la expresión de la palabra, mora con vosotros, presente, estaban con él. Y luego dice, y estará en vosotros. Miren qué interesante, y si lo leemos ahí nomás, el 14 y el verso 23, miren lo que dice. Respondiendo Jesús les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, ¿no? Entonces, cuando él dice, y estará en vosotros, es que esa promesa se iba a cumplir en su tiempo. El Espíritu Santo del Hijo iba a venir y morar en todo aquel que lo acepta como su único Salvador. Exacto. Entonces, hermano, acá vemos que el Señor está diciéndole a sus discípulos, recordando esta parte, ¿no? Antes de ser llevado él al cielo, él no mencionaba el Espíritu Santo, ¿no? Él no mencionaba porque tenía la misma persona, Cristo estaba con ellos, pero nos damos cuenta que ya estando casi al final de su estadía en la tierra, Cristo les da un consuelo a estos sus discípulos y les dice, cuando yo me vaya, voy a enviar, ¿no? Voy a rogar al Padre para que envíe otro consolador. Y acá está la pregunta, esa palabrita que dice, enviaré otro consolador, ¿no? Y hay algo vamos a decir, de concordancia a lo que nos dice Gálatas, el capítulo 4:6, hermano, donde el mismo apóstol Pablo está refiriéndose, está confirmando de que el Padre, el Hijo tenía que estar frente al Padre para que pueda el Espíritu Santo derramarse en la tierra. Muy bien, entonces
Notemos lo que dice el verso 6 del capítulo 4 del libro de Gálatas. Y por cuanto sois hijos, dice el apóstol, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tremendo, ¿verdad? Es una conexión directa a lo que se está refiriendo, a lo que se está mencionando con ese otro consolador, porque se está dando a conocer el espíritu del Hijo. Exacto. El espíritu del Hijo. ¿Y por qué nosotros decimos, según la palabra de Dios, que el Espíritu Santo no podía actuar antes que se vaya Cristo? Porque el mismo Cristo lo anunció, ¿no? Y en el capítulo de Hechos, vamos a ir a Hechos, en el capítulo 1, el Señor les está preparando, pero antes de que envíe el Espíritu Santo, Él tiene que decirles que hagan algo, y eso es lo que pasará en estos últimos tiempos también con la raza que quiere servir a Cristo. En el capítulo 1, versículo 4 y 5, ¿ya? 4 y 5. Muy sí, bien, 4 y entonces, 5. Hechos, el capítulo 1, el verso 4 y el verso 5. Miren lo que menciona, y dice, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es interesante, hermano, esta parte, porque aquí nos damos cuenta de que el Espíritu Santo no podía actuar antes de la persona lo pueda conocer, ¿no? Así es. ¿Y cómo poder conocer a un espíritu si lamentablemente después de la apostasía que hubo, la gente ya no creía en Cristo? El mismo profeta Juan, en su libro, empezando, dice que Juan 1:11 nos dice que a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Y si nosotros nos damos cuenta, si Cristo mismo estaba viniendo a la tierra, ¿creen que podían conocer al Espíritu Santo si hubiese sido otra persona? Imposible. Imposible, ¿verdad? Claro, porque la profecía estaba dicha de que el Mesías iba a venir y iba a recalcar lo que anteriormente en el pueblo de Israel se hacía, ¿no? Los ritos que eran con un símbolo sagrado, pero que después del tiempo, ya cuando Cristo iba a venir, estaba todo en totalmente oscuridad y no había nada. En este caso, ahora Cristo les enseñó todo y el Espíritu Santo iba a venir y a actuar con poder, pero antes de que pueda actuar con poder, ellos tenían que tener una preparación, ¿no? Y por esa razón nos damos cuenta de que la pregunta que yo haría sería, cada cristiano, todos los cristianos que están en la faz de la tierra, ¿tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestros corazones? Porque recuerden que aquí el Señor dijo, no se muevan, no salgan de este lugar hasta que reciban la orden de salir. Y ahí van a ser testigos en todas partes del mundo. En este caso, nosotros vemos que Cristo, estando 40 días con sus discípulos, Él iba a dar una oportunidad nuevamente para que les puedan nuevamente recibir en los corazones a las personas. En este caso, hermanos, nos damos cuenta que hay acá un evento, ¿no? Un evento de la llegada al cielo. En el capítulo de Apocalipsis 5, vamos a verlo un poquito. Está en el capítulo 4 y el capítulo 5, hermano, pero vamos a leer el capítulo 5. Muy bien, vamos de a Apocalipsis, para darnos cuenta de que este acontecimiento sucede para que se derrame el Espíritu Santo, ¿no? Capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7, ¿ya? Versículo 1 hasta el versículo 7. Entonces menciona las Sagradas Escrituras y dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que
que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio del Cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Hasta el verso 8? Sí. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Exacto. Nos damos cuenta aquí, hermanos, que hay un evento en el cielo. Recuerden, cuando vamos al capítulo de Job, capítulo 1, recordando que habían concilios en el cielo, y de los cuales también dice allí se presentaba Satanás antes de que Cristo lo derrote en la cruz. Satanás tenía el acceso al cielo. Así es. Pero después de la derrota que tuvo Satanás en la cruz, ahora se le impidió la entrada al cielo. Ahora no puede entrar. Pero en este caso, después de la muerte de Cristo, vemos que hay un espectáculo maravilloso en el cielo. Se está esperando al Mesías. Y esto lo dice el capítulo de Deseado de todas las gentes también, cuando lo menciona, de que se está esperando la entrada del Hijo del Hombre. Miren algo interesante, vamos a buscar en Salmos. El libro de Salmos. Capítulo, permítame. Salmos capítulo 24, versículos 7 al 9, ¿ya? Salmos 24, del 7 al 9. Muy bien, dice el verso 7. Alzaos puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Dice, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, dice. Interesante. El salmista declara el acontecimiento que sucedió a la entrada de Cristo en el santuario celestial. Damos cuenta de que estaba una espera. Apocalipsis lo declara, que estaba en espera. El deseado de todas las gentes nos dice claramente que los ángeles acompañaban a Cristo en la entrada triunfal hacia el cielo, y de alguna manera se estaba esperando al Hijo de Dios. Así es. Pero en este caso, nosotros nos damos cuenta, en las fiestas solemnes, se daba a conocer en la antigüedad, en el día 50 sucedía un evento, hermano. Así es, el Pentecostés. Es la cual donde el mismo Cristo tenía que realizar el mismo acto que se iba a efectuar. Voy a leer el deseado de todas las gentes un poquito para entender que el Señor le estaba o el Padre estaba esperando al Hijo para después de esto establecer su dominio en la tierra. Miren lo que dice en el deseado de todas las gentes, la página 773. Escuchen lo que dice. Allí está el trono y alrededor el arco iris de la promesa. Allí están los querubines, los serafines y los comandantes de las huestes angelicales, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados en el concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo. Ojo a esta parte, nuevamente está diciendo Dios y el Hijo, o sea, el Padre y el Hijo. Los representantes de aquellos reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida alrededor. Se siente impaciente por celebrar su triunfo y gloria de su rey. Recuerden, Cristo está ascendiendo a los cielos y les dice a sus discípulos, no se muevan de aquí hasta que yo vaya y ruegue a mi Padre y envíe a otro consolador. Y dice el testimonio. Pero un ademán los detiene. Todavía no puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados,
alza sus manos que llevan la señal de los clavos, presenta los trofeos de triunfo, ofrece a Dios las gavillas de las primicias de aquellos que resucitaron en él cuando, de aquellos que resucitaron con él como representantes de la gran multitud que saldrán de las tumbas en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Ojo a esta parte. El Señor decía en capítulo de San Juan 14, voy a rogar al Padre. Y si te das cuenta, lo está relatando detalladamente de que antes que el Padre dé la autorización que el Espíritu Santo baje a la tierra, Cristo tenía que presentar su sacrificio, y si el sacrificio era aceptado por el Padre. Entonces nos damos cuenta, a eso se está refiriendo cuando dice voy a rogar al Padre, ¿verdad? Y dice así, habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este propósito cuando sobre la cruz exclamó, consumado es. Se dirigió al Padre, el pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara el Padre, consumado es. ¿Se dan cuenta? El Hijo dice, consumado es, o sea, ya está hecho. El Padre declara también que ya está hecho y dice, he hecho tu voluntad, oh Dios mío, he completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y termina diciendo, se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Tremendo, ¿verdad? Y este caso es cuando en el capítulo 2 de Hechos se derrama el Espíritu Santo. Interesante, ¿verdad? Nos damos cuenta que ahora el Consolador, y vamos a ver ahora quién es el Consolador, según el testimonio, permíteme hermano, voy a leerlo. Muy bien. En el deseado de todas las gentes, en la página 606, decía, el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. O sea, es independiente el Espíritu Santo, pero no es otra persona diferente al Padre y al Hijo. Dice que es el Espíritu despojado de la personalidad de Cristo. Y dice, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Y eso nos damos cuenta, porque humanamente no puedes hacer eso. Es imposible. Pero dice, por lo tanto, conviene a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu para que su sucesor en la tierra, nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu del Salvador sería accesible a todos. Amén. Ahí nos damos cuenta, hermano, que el Espíritu Santo empieza a hacer su obra después de la ascensión de Cristo. Así es. ¿No? Dejamos a los hermanos que nos están viendo a través de estos medios a que puedan dejar su comentario, a que puedan ellos interpretar nuevamente la Biblia y decir, hermano, estás equivocado, pero siempre con el respeto que se debe y con la palabra de Dios, porque es necesario. Recuerden que nosotros no siempre vamos a tener la verdad. Así es. La verdad está escrita en la Escritura. Solamente necesitamos dejar que la palabra de Dios se interprete, pero ayudado también con el espíritu de profecía. Como adventista del séptimo día, estamos obligados y también necesitamos de ese espíritu para entender la Escritura. Interesante. Entonces, escuchamos la declaración de la Biblia o de las Sagradas Escrituras y del espíritu de profecía, que nos hace una aclaración en la cual nos presenta la presencia o la promesa que el Señor había dado y su cumplimiento ya cuando Cristo asciende a los cielos, ¿no? Y desde ahí se envía el Consolador, y ese Consolador que está en la tierra, pero que en su gran magnitud se representará en los siervos fieles, aquellos que abracen el mensaje, no de la Trinidad católica, sino únicamente del Padre y del Hijo. Quizás por mucho tiempo hemos estado confundidos en esta adoración y en algunas oportunidades hemos adorado a un tercer ser y sin darnos cuenta, inconscientemente.
Pero cuando llegó la luz, nos hemos dado cuenta que es necesario adorar únicamente al Padre a través de su Hijo Jesucristo, el único que merece la adoración en todo sentido. Entonces, yo quisiera corroborar a lo que el hermano Eduardo decía, si estamos adorando correctamente, o a qué espíritu estamos adorando, o qué mensaje recibimos, quién sabe de qué espíritu, porque si le conocemos al espíritu, es porque le conocemos a Cristo, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, el capítulo 8, el verso 32 de Juan dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el capítulo 14 y el verso 17 de Juan dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El Espíritu Santo es la verdad. Y el Espíritu Santo trae esa verdad que muchos de nosotros de repente no conocemos. Y cuando conocemos o cuando vamos a conocer, entonces seremos libres. Libres de todo lazo terrenal, de todo prejuicio. Porque hoy en día existe un pecado en el hombre, es el prejuicio. Que muchos, al tener ese prejuicio, no cogemos las Sagradas Escrituras para salvación, sino para debatir. Si ustedes quisieran contrarrestar todo lo que hemos estudiado, les invitamos a que ustedes puedan comunicarse con nosotros o a través de la página en Facebook o la página en YouTube, podamos tener no un debate, sino un estudio a carta cabal, simplemente dando una posición y que el público saque ya sus conclusiones, que tome su decisión, ¿no? Porque como decía Eduardo, nosotros no somos dueños de la verdad, solo que la presentamos. Al que no esté de acuerdo, tampoco lo podemos obligar o nos podemos enojar con él. Exacto, hermano. Entonces nos damos cuenta de que es práctico saber este tema para poder entender a quién estamos sirviendo. Hoy necesitamos urgentemente el Espíritu Santo. Así y aquí es. hay algo que muchas personas dicen, ¿no? Ustedes no creen en el Espíritu Santo. Y volvemos a aclararles que no creemos que el Espíritu Santo sea una persona diferente al Padre y al Hijo. No creemos esa parte. No está escrito. No tiene ningún fundamento bíblico que diga que la tercera persona de la Trinidad, como lo dicen, es diferente al Padre y al Hijo. Porque recuerden que el Padre y el Hijo son independientes. No están pegados, no están fusionados. Están unidos en espíritu. En carácter. En carácter, exacto. Pero no en personalidad, o sea, de carne y hueso. No es así. Y cuando hablamos de la tercera persona, estamos hablando de una persona que no conocemos, no lo conocemos. Y acá nos vamos a Apocalipsis capítulo 3:20 y encontramos una declaración que el mismo Cristo está diciéndola. El mismo Cristo está diciéndolo. Ahora después, ya estando en el cielo, ahora el Espíritu Santo ha descendido a la tierra y el mismo Cristo en espíritu lo dice de la siguiente manera, hermano, si lo podemos leer. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice la declaración del profeta Juan, ¿no? Exacto. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, mis queridos hermanos, el mismo Cristo está llamando a la puerta en espíritu para entrar. La pregunta que siempre se hicieron, o quizás no se hicieron, pero yo quisiera hacerles a todos ustedes, es si existe el Espíritu Santo diferente al Padre y al Hijo, ya no son solamente una persona que está dentro de nosotros, sino son dos personas. Uno es Cristo y el otro es el Espíritu Santo. Pero ¿por qué dos? Si solamente uno es el que hizo el trabajo en la tierra, entonces es el que más nos conoce. Entonces la tercera persona no tiene trabajo aquí. No tiene potestad. No tiene potestad. Pero en este caso, la persona de Cristo en espíritu sí hace un trabajo, porque Cristo ya no está en carne humana aquí. Y ahora nosotros nos damos cuenta
de que el Espíritu Santo realmente está dando su función ahora, en estos momentos, pero no es Cristo ahora que viene, y también está el Espíritu Santo, como muchos lo dicen. Solamente una persona actúa. Y también, si vamos a ver otro espíritu, vamos a ver el Espíritu de los ángeles. Es la administración del Espíritu que está enviado, dice, a todas partes, para ser el ojo de Dios y también los testigos de la raza caída. Hay un texto interesante donde el mismo Cristo declara en Juan 10:30, nos dice: yo y mi Padre somos uno. Él, estando en la tierra, declaraba siempre de que el Padre y el Hijo eran uno. No había otra persona, no había otro ser, solamente el Padre y el Hijo. Hermano, creo que este corto mensaje sea para meditar y comprender, y como les volvemos a decir, está escrito, la palabra de Dios lo dice, y el espíritu de profecía nos ayuda a entender, porque recuerden que nosotros podemos leer la escritura, pero si no entendemos lo que significa, lamentablemente estaremos perdidos. Pero la escritura, unido con el testimonio, nos da a entender de que estamos en un buen camino. Así es, hermano. Entonces creo que llegamos ya a la parte final de este estudio. Seguiremos estudiando y bueno, les invitamos a los que van a escuchar este mensaje que se comuniquen con nosotros o que dejen sus comentarios, y poder de discernir sería muy interesante, porque vamos a llegar a un buen acuerdo si es que llevamos el mismo espíritu, pero si no, vamos a tener un espíritu de controversia. Entonces, hermano Eduardo, ¿no de repente algo más que agregar? Solamente volver a anunciarles o decirles a todos, hermanos, que no siempre creamos en las palabras de otra persona. Vayamos a la escritura. Así es. ¿No? El texto de Juan 5:39 claramente nos dice, ¿no? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así ¿no? es. Entonces, nosotros podemos hablar, pero si hay luz en la palabra de Dios, será reflejada en las personas que lo busquen, no con un espíritu de orgullo, sino con un espíritu de humildad, y quizás podamos entender más cabalmente la escritura. Bueno, agradecer a los hermanos, amigos, y que este mensaje sea compartido a muchas personas. Vamos a agradecer también de antemano, mi querido hermano Víctor, sobre la página de YouTube, que día a día vamos aumentando en suscriptores, y agradecer a estos hermanos que sé que están escuchando los mensajes y están apoyando a esta obra que tenemos, y que Dios nos pueda ayudar como sus servidores, y que podamos hacer algo para que el ser humano pueda conocer el mensaje. Muy bien, entonces, mis queridos hermanos, amigos, todos los que siguen este canal, bendiciones para ustedes, donde ustedes se encuentren. Quisiéramos desde acá enviarles saludos, muchas bendiciones, y oren por este ministerio, oren por nosotros, que estaremos ya alcanzando un estudio más durante la semana. Bendiciones, un abrazo a la distancia, nos encontramos en un próximo estudio. Que Dios les bendiga.